Ya está todo listo, pues venga, vamos para allá, para el directo. Bueno, hoy empiezo puntual, aunque no hay nadie. Lo que no sé es si lo había programado bien o no lo había programado bien. Y sí, ya se me ve por aquí. Bueno, ya salgo. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a cargar esto por aquí, por un lado. Y esto por aquí mientras viene la gente y no. Esto está bien. Si el micrófono está ahí bien, está funcionando todo perfectamente. Así, vamos a quitar la botellita. Fuera. Este audio está bien, esto está bien, esto está bien y todo está bien. Todo está perfecto. Luz bien, cara bien, cámara bien, de puta madre. ¡Oh! Ya hay 5 personas, muy bien. Así me gusta, chavales, que seáis puntuales. De puta madre. Muy buenas, Cristian. Ahí como siempre el primero. Sí, ya hace tiempo que le seguía y demás. Y de hecho, creo que le comenté en algún vídeo de lo de Kotlin, creo. Y sí, estaba siguiendo el tutorial de iniciación a Kotlin y todo esto, sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pam. Fuera. Qué guapo Kamakura, las míticas cigarras que salen en los animes con sonido de fondo. Saludos, nuevo episodio de cómo conocí a vuestra madre. ¿Eh? ¿Cómo que? Que no entendí eso. No entendí eso, Dani, de lo de cómo conocí a vuestra madre. ¿Por qué dices eso? Me he perdido en esa parte, la verdad. No sé si lo puse en el título o algo. A ver. No he puesto nada de eso. No entiendo la referencia, la verdad. Ah, vale, por legendarias puede ser, vale. Ahora sí lo veo. Yo también ando viendo los videotutoriales para aprender algo extra. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal como administrador de redes? Pues ahora os contaré. De hecho, como veis en el título, pues os hablaré de compis nuevos en el curro. Bueno, nuevos, ya estaban allí, antes que yo. Amistades o acercamientos de compis en el curro, el carnet de conducir y un día en el hospital. Así que vamos a empezar lo primero de todo por lo más interesante. Y es que tengo carnet de conducir ya. Aquí está. No lo voy a enseñar mucho para que no se vea los datos y demás. Espérate, voy a intentar tapar la calle y esto. Así. Y así se puede ver. Ahí está el carnet. Ese es mi carnet. Y ahora ya puedo conducir oficialmente en Japón. De hecho estuve conduciendo el otro día. Y la primera vez que conduje fue en Osaka hace 2 años. De manera así. Así como no lo voy a decir. Pero que todo el mundo me entiende. Y la verdad al principio fue bastante duro. De hecho, en el primer cruce la lié y me metí para el lado que no era. O sea, estaba aquí en el carril y al girar, pues en vez de girar al fondo y meterme para el carril que me correspondía, giré en la primera, como si fuera en España. Y me metí pues para dirección prohibida. Hasta que me di cuenta, pegué volantazo y tiré para el carril correcto. Pero esta vez no, la verdad. Esta vez iba con un poco de miedo porque el coche es un coche deportivo. Es un coche que a la mínima que le pisas se dispara. Y bueno, a ver, los coches aquí en Japón son automáticos, ¿vale? No tienen marchas, con lo cual
a la mínima que le pise se va a disparar sí o sí. Entonces fui un poco de primeras, los 2 primeros minutos fui un poco con miedo porque bueno, el coche no es mío y no me lo quería cargar tampoco. Y bueno, esta vez tardé menos en acostumbrarme. La otra vez fueron más o menos 30 minutos. Esta vez hice un trayecto de unos 30-40 minutos más o menos en el coche hasta la casa. Y nada, menos de 10 minutos ya volví otra vez a acostumbrarme. Y fue muy bueno, la verdad. O sea, fue una experiencia bastante reconfortante. A fin de cuentas, llevo casi un año. No, casi un año no, ¿qué cojones? Llevo ya un año. Un año sin tocar el coche, desde que me vine de España. No he tocado el coche, para nada. Y bueno, coche distinto, ambiente distinto, circulando por el lado distinto, señalización distinta, que de eso os contaré ahora un poco cómo va, por si nunca habéis visto cómo son las calles aquí en Japón, si nunca habéis visto, yo que sé, ningún anime en el que salgan coches o yo que sé, la película esta de A Todo Gas, de The Fast and the Furious, que la 3 me parece que era, la que es aquí en Tokio Drift. Pues la verdad es que es bastante interesante. A mí me recuerda, la primera vez que lo hice, me recordó al GTA. Cuando estaba jugando al GTA, las calles de Estados Unidos, cómo funcionan los semáforos, que no es como en España, que es el semáforo que tienes encima o el que tienes aquí al lado. Es a lo que tienes que mirar, ¿no? En este caso tienes que mirar al que está enfrente. Y tienes que guiarte por las luces del semáforo que está enfrente. Entonces, bueno, el periodo primero de adaptación pues fue divertido. Y luego nada, la verdad, la conducción nocturna no fue muy eso. O sea, sí que estaba, la calle relativamente estaba plagada de coches. Por la mañana está mucho más. De noche, pues bueno, había algún que otro coche. La conducción de los japoneses no es ni muy buena ni muy mala. Sí es cierto que bueno, hay bastantes personas mayores conduciendo, pero no a esas horas. En general por las mañanas sí. Por las mañanas sí hay más señores mayores conduciendo. Y esos sí son más peligrosos. Que de hecho el verano pasado hubo bastantes reportes de accidentes de señores que confundían el acelerador con el freno. Y se llevaron a niños por delante metiéndose en parques y demás. Una cosa bastante seria. Yo creo que deberían de hacer algún tipo de ley o algo que impida a la gente de más de, yo que sé, 70 años poder conducir. O si no escaparles la conducción, someterles a unos test de reflejos, de todo, vaya. Que sean mucho más estrictos, la verdad. Pues si no están preparados para conducir, no deberían. Es un peligro para ellos, para los viandantes y para otros conductores. Pero bueno, yo tuve suerte y la conducción en ese momento no tuve nada así que destacar, que digas negativo o algún problema ni nada. El único problema que tuve fue que fue al acordarme de lo de las marchas estas automáticas, van por letras y dependiendo de donde tengas la cosa, pues tienes para una cosa o para otra, para ir para atrás, para dejarlo en punto muerto, para correr, para tener la velocidad capada, para que el cambio de marcha sea manual. ¿Qué más? Era el modo parking y el modo neutro. El modo neutro es para que no te acelere el coche si dejas de soltar el freno. Si dejas de soltar el freno, pues el coche se va para adelante. No sé. ¿Qué más? Luego tema de señalización y demás. De hecho, esto me lo preguntaron hoy mi compi de piso y su pareja. No me acuerdo cómo son las putas señales ahora aquí en Japón, porque me preguntaron por una señal y digo, pues no caigo, no me suena haberla visto. Tema de los stops y demás, sí, es el triangulito y con el tomaré, con el stop escrito en japonés. ¿Y qué más? Es que tampoco me paraba a mirar las señalizaciones de aparcamiento y demás. Entonces tampoco os puedo comentar mucho en eso. Tema de los semáforos, lo que ya os dije. Y en último caso, ¿qué más? Hola. Ya han llegado por ahí.
Y, y es que no sé. Ah, tema de las velocidades, sobre todo. En teoría, máximo a 50 en poblado. Es igual que en España. Y en las autopistas se supone que lo máximo es 80. Pero bueno, luego hay una ley no escrita que dice que si tú haces chasing al de delante, o sea, el coche que está delante, tú le sigues, si hay algún tipo de multa o lo que sea, se la come el de delante, no te la comes tú. A mí eso fue lo que me contaron. Tampoco me he cogido un manual para leérmelo todo. Pero bueno, esto ya paso no saca y no hubo ningún problema. De hecho, yo tiré para adelante y por suerte no pasó nada. Así que nada, el caso es que si tú corres, pues si el de adelante corre más, le van a parar a él. Eso no hay problema. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada, aparcamiento y todo esto, pues todos los coches aquí en Japón tienen la camarita. Y, y no hay ningún problema para la hora de aparcar, o sea, no supone ninguna dificultad. ¿Qué más? A ver, luego, bueno, la aventura de cómo conseguir el carné. Esto es bastante interesante. Pero quiero dedicar un vídeo especial hacia ello. O sea, no os lo quiero contar aquí en demasiada profundidad. Simplemente os diré que bueno, es como hacer una misión de cualquier videojuego. Empiezas en un sitio, tienes que ir a hablar con una persona, esa persona te dice que tienes que ir a entregar algo a otro sitio, ese otro sitio te dan otro algo y tienes que ir a entregarlo a otro sitio, y así vas pasando de sitio a sitio y de fase a fase hasta que es lo que necesitas y ya está. Y se acaba de escuchar un ruido muy feo. No sé si vosotros os ha petado el oído o no. Y nada, 6 horas de hacerlo todo, vaya, de trámite, 6 horas en total. Y unos 8.000 y pico yenes, más o menos. Exactamente, espérate. Que lo tengo aquí. Ya sabéis que me llevo las cuentas y me hago el caqueo siempre. Y eso fue 3.000 la traducción. Tuve que hacer la traducción de mi carne español. Y 4.600 de lo otro. De lo que es el carné propiamente. 7.600 y el viaje fueron... y 300 de mi copia de residencia. Yumingyo, sí, algo así. 900... 7.900 más los viajes, sí, 8.000 y poco, más o menos. Así, a bote pronto. Cristian, ¿te ha costado adaptarte a conducir en el carril contrario? YouTube no tiene suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida. Se producirá almacenamiento en buffer. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis viendo bien el vídeo? Internet dice que va mal. What the fuck? Yo no sé si me estáis viendo o no ahora mismo. ¿Se me ve? ¿Está tonto internet ahora? Vamos a suponer que sí. Vale. Vale. Aquí me dice que hay problemas. Pero si vosotros me decís que se ve bien, pues yo os creo. Sí, dice que la conexión es mala. ¿Y por qué dices eso, hijo de puta? Te hundo el pecho. Bueno, da igual. ¿Qué estaba diciendo? A ver. Bueno, contestando a lo de Cristian. ¿Te ha costado adaptarte a conducir en el carril contrario? No, lo que decía. Me costó más al principio, la primera vez hace 2 años, que estuve más o menos media hora hasta adaptarme.
Esta vez menos de 10 minutos, de hecho estaba recibiendo instrucciones para seguir el camino en japonés. Y estaba concentrado en la carretera, en lo que me estaban diciendo a dónde tenía que ir, en ver los cartelitos y leer kanji y decir, ah, pues este es de esto, ah, este es de esto otro. Y a ver, más o menos se lleva. O sea, yo relativamente conduzco bien y tengo experiencia, ya son 10 años prácticamente. Y no sé, no me resultó muy difícil adaptarme, no sé, al resto de personas cuando vienen aquí con el carnet internacional y conducen o se lo cambian o se lo han cambiado aquí. No sé cómo ha sido su experiencia. Para mí ya os digo, no ha sido muy difícil, la verdad. Y nada, eso, la verdad es que una experiencia bastante buena, probar distintos coches y bueno, la semana que viene probablemente más. Si puedo, igual hago un vídeo así desde el coche y comentando un poco. Pero lo que principalmente quiero hacer es el vídeo explicando cómo se saca el carnet de conducir, así un poquito, porque no hay mucha información, la verdad. Y tampoco es que sea muy lioso, es bastante sencillo. Pero bueno, puede asustar de primeras a quien quiera hacerlo, el trámite. Y sea un poco engorronoso y digan, no sé lo que tengo que hacer, no sé si me servirá lo que tengo, lo que no tengo. En realidad es bastante sencillo, así que no os rayéis por eso si os lo queréis sacar. ¿Qué más? A ver, compis de curro. Pues vamos a hablar de esto, porque resulta que, bueno, os había comentado que había una chica que hablaba inglés, que mi jefe de ahora de sección nos había presentado y todo esto, y con la que sigo en contacto. De hecho, quedaré el martes con ella para cenar, probablemente, y con otra compañera y demás. Pero resulta que, bueno, conocí a dos tíos más. Un señor ya un poco mayor y otro que creo que es mayor, pero aparenta bastante menos edad. Aparenta ser bastante joven, como los buenos asiáticos, vaya. Porque según me contó, uno de ellos estuvo 17 años viviendo en Alemania y se volvió hace relativamente nada a Japón. Y habla inglés bastante bien, con lo cual me sentí un poco aliviado porque, bueno, no hemos vuelto a hablar, pero por lo menos el rato ese que estuvimos hablando, joder, se hace agradable hablar con alguien y que no dificulte mucho la conversación y demás el idioma y tal. Porque aunque en japonés puedo mantener conversaciones normales, algo más profundo en inglés puedo hablar, básicamente. Y así fue, de hecho. Hasta que llegó la administrativa que le dijo, hey, que te estás escaqueando del trabajo. Yo ya había acabado de trabajar. Dijo, hey, que te estás escaqueando del trabajo, vuelve para allá. Y él, sí, perdón. Y se volvió. Y luego el otro día, en la hora de la comida, un señor se me acercó y me habló ahí con su Japanglish. En plan, pues para saber de dónde venía y demás, que si era holandés, me decía. Porque me parecía, mi nombre se parece a Robben, el jugador de fútbol. Y yo, bueno, pues vale, si tú lo dices, no pasa nada. Yo te creo, hermano. Y nada, eso, hablando un poquito así tonterías y poco más, la verdad. La verdad es que a la hora de la comida prefiero estar tranquilamente viendo cualquier serie o película o mierda a mi puta bola y que no me toque los cojones nadie. Yo prefiero hablar en el trabajo, que tengo mucho tiempo libre. Los otros no tienen tanto, pero yo sí. Y nada, en verdad la semana ha sido bastante aburrida. O sea, he preparado un par de ordenadores, un par de pendrives y todo esto, pero en términos generales me la he pasado estudiando. Y de hecho ya estoy hablando con una compañera de decir, oye, si la semana que viene esto sigue así, yo me quejo y que hagan algo. De hecho es que pregunté y dije, vamos a ver, ¿no puedo hacer otra cosa? Es que estoy aburrido, estoy hasta los cojones de estar, de las 8 horas que estoy aquí, dedico a lo mejor 1 hora a trabajar, o 1 hora y media, y el resto del día es estudiar. Joder, puedo estudiar 1 hora, puedo estudiar 2. Podría estudiar hasta 4, que sería lo normal si fuera una escuela. Pero es que me agobia estar prácticamente 6 horas estudiando. Es que estoy hasta los huevos día tras día.
O sea, estoy repasando ya el japonés de N4, matices y cosas que tenía olvidadas. Que tengo, yo que sé, hago ejercicios y a veces tengo algún fallo así tonto de no fijarme en los tiempos, porque por ejemplo, yo que sé, ponga ayer y ponga el adjetivo, lo que sea, en presente, mierdas así. Pero es que ya no sé qué hacer. Y repasando kanji, repasando vocabulario, haciendo todo eso. Y aún así es que acabo hasta los huevos, acabo cansado porque es que no tengo nada que hacer. Y me agobia. Entonces, bueno, me dijeron, no, esta próxima semana habrá mayor carga de trabajo y podrás estar haciendo más cosas, no te preocupes. Y yo, vale, a ver si es verdad. Si no, pues tendré que quejarme a mi jefe de verdad y decirle, oye, me has mandado a esta puta empresa, no estoy haciendo ni el huevo. Para eso estaba donde estaba antes, en la branch principal, que no hacía falta tanta seriedad, tanta formalidad y podía estar programando mis cosas. Que hoy, por ejemplo, me he estado dedicando a programar en Kotlin, una aplicación en la que estoy trabajando. Y me he pasado el día, pues eso, programando, porque es que llevo una semana sin tocar nada de programación. Y a lo tonto es que, no sé, se me hace extraño. Así de paso, pues tocaba el Mac, que lo tengo aquí ahora cargando. Pero bueno, o sea, yo sé que desde otro punto de vista, como me han dicho, debería sentirme afortunado, pues porque estoy estudiando y estoy cobrando y puedo hacer lo que me salga de los cojones, básicamente. Sí, por un lado sí, pero es que por el otro, pues me canso, la verdad. Luego a ver qué comentamos por aquí. Neko-chan, en mi caso fue un jamón acostumbrarme a conducir. No sé qué cojones será un jamón, pero supongo que será algo muy duro. Creo. Max Tobe. ¿Por qué tanto? ¿Qué haces? ¿Por qué tanto? ¿El aburrirme o a qué te refieres? Ah, mira, se ha restaurado la conexión. De puta madre. Ya puedes volver al Full HD. Se supone que lo que hago son proyectos para preparar ordenadores y equipos informáticos para hospitales. Y hasta ahí. Dani, ánimo, aprovecha esa oportunidad. Si pides si puedes ayudar a un compañero, así verán que eres cumplidor. Sí, es que de hecho, yo pregunto todo el rato, pero ¿no puedo hacer otra cosa? No, bueno, es que preferimos que te adaptes a esto. Y yo, ya, pero es que ya me adapté y ya acabé el trabajo. ¿Ahora qué hago? Podría hacer otra cosa, no estar estudiando, pero bueno. Cristian dice, eso me da miedo a mí, ir a prácticas ahora y no tocar nada de programación, ya que es tiempo que no avanzo. Es que ese es el tema. Yo me gustaría, aunque fuera, poder coger mi ordenador y dedicarme a hacer cualquier mierda básica, que sea JavaScript, Kotlin o lo que sea, poder hacer algo. No, aunque no sea un proyecto serio, sino, yo que sé, trastear con cosas, practicar, probar. Poder hacer algo, más que coger la puta tablet y ponerme a estudiar japonés. Cristian, ¿y en tu tiempo libre no programas? Ese es el tema, que no tengo mucho tiempo libre. Este fin de semana, pues porque dije que quería hacer eso y ya está. Tenía otras cosas que hacer también, pero es que prefería hacer esto. Ya antes de irme a España tengo que hacer compras y demás porque me quiero llevar cosas para la gente. Y tenía pensado hacerlo, lo que pasa es que estaba tan frío y estaba así medio lloviendo que dije, paso de salir. Y me he quedado programando todo el rato. Jamón, muy fácil, perdón. Pues todo lo contrario. Sí, no presenta mucha dificultad, la verdad. Enrique Mora, de nada sirve estudiar y estudiar sin ponerlo en práctica. Es que ese es el tema, claro. Yo ahora mismo, por mucho que lea cosas de programación, no voy a servir para estudiar. Y lo único que puedo es estudiar japonés y hacer ejercicios y ya está. No queda eso. Neko-chan, quédate de vago ya que te pagan por eso. No me pagan por quedarme de vago, pero sí es cierto que bueno. Es que es lo triste, tío. O sea, que me paguen por eso. Yo me siento mal, de verdad. Podría ser mucho más productivo y hacer más cosas y no. No eso.
Bueno, veremos en 4 días, que será mi primera paga en esta empresa, y a ver cómo acaba la cosa. ¿Y qué más? Contaros un poquito mi día de ayer. Por circunstancias ajenas me pasé prácticamente el día en el hospital. Es la tercera. Es la tercera vez que visito un hospital en Japón. En el periodo de un año, vaya. El año pasado estuve 2 veces. Y bueno, este año una. En ningún caso fue por mí. Fue acompañando a alguien. Y la verdad es que el hospital de ayer fue bastante curioso. O sea, no os puedo sacar ni imágenes ni nada porque de hecho había carteles de prohibido cámaras y todo esto. Igual que tampoco pude hacerlo con lo del carnet de conducir. Me hubiera gustado grabar cosas, que era lo que tenía pensado. Pero es que sitio al que iba, macho, sitio en el que prohibido las cámaras. Tío, joder. ¿Qué escondéis? Que no queréis que sea sacado, no sé. Y bueno, os lo voy a intentar explicar un poco, ¿vale? Imaginaros un centro comercial que... así con varias plantas, ¿vale? 4 plantas, 5 plantas. En el que, bueno, desde arriba podéis ver toda la... como si fuera una plaza en el medio. Y todo lo que está así alrededor está cristalado, ¿vale? Para subir a cada planta, aparte de los ascensores, tenéis escaleras mecánicas. Pium, pium, pium. Típico centro comercial de Estados Unidos, que se ven así las escaleras todo acristalado y demás. Luego, aparte de los ascensores que había así en el medio y demás, en la parte interna también había ascensores. De hecho había 2 ascensores, un ascensor reservado solamente para personal del hospital y un ascensor público. Y me resultó curioso que la entrada del hospital y toda la parte esta del centro que os comento así acristalada y tal, había un montón de carteles en inglés. Había muchísimas cosas, por todo prácticamente estaba en inglés. Pero luego cuando entrabas a la parte más interna del hospital, lo que es ya donde te internan, cirugía y todo esto, no había ni una gota de inglés ya. Todo el inglés se acabó. Se acabó el gallin friendly. Ahí dentro ya era todo puro japonés. Cualquier cartel, todo japonés. Y no pude comprobar si algún médico hablara inglés o no. Lo único que vi, y me llamó muchísimo la atención, fue un médico extranjero. Un médico de ascendencia árabe. No puedo atestiguar el país ni nada. No sé si sería alguno de Stan o de India o de cualquier otro país. Pero bueno, por la tonalidad de piel y los rasgos. Y aparte llevaba un turbante. Esa es otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Llevaba un turbante. Que me quedé flipando. De hecho se lo dije a quien acompañaba y dije, hostia, ¿y eso? Y, ay, pues no sé. Es raro. Y la verdad es que es la primera vez que veo un médico extranjero aquí en Japón. En un hospital así. O sea, en otros ámbitos y demás sí he visto extranjeros, pero no ahí, así. Y mucho menos de esas características. O sea, ese tío tiene que ser un erudito. Lo primero ya por ser médico. Lo segundo, por tener tales conocimientos de japonés. Y lo tercero, por estar trabajando aquí. O sea, ese tío tiene que ser el puto amo, vaya. Para estar ahí, donde está. Y no vi ningún extranjero más en todo el hospital. Con lo cual fue bastante curioso. Y nada, luego estuve intentando averiguar un poquito, pues ya sabéis, temas médicos y demás en España son gratis. Seguridad Social y todo esto lo cubre. Pero aquí no, aquí tienes que desembolsar. Y me dio por informarme, porque ya que estaba allí, pues digo, pues voy a aprender algo. Y me dio por informarme sobre el tema de los gastos médicos y a cuánto ascendería. El caso es que, por ejemplo, cuando te tienen que ingresar en una habitación normal, así con 4 personas, lo típico, 2 camas a cada lado, sale aproximadamente por unos 4.000 yenes, unos 30 euros, vamos a poner, por día. 30 euros por día que estés ingresado, más
la comida. Las 3 comidas al día salen por unos 1000 yenes, unos 8 euros. Con lo cual, más o menos al final del día te estás dejando unos 38, 40 euros. Vamos a redondear a 40 euros, ¿vale? 40 euros por día que estés hospitalizado. Normalmente, pues que puedes estar ingresado una semana, más o menos. Bueno, pues una semana, 7 días, 280 euros, 300 euros el ingreso. Más las pruebas médicas que te hagan. Más un montón, si te toca cirugía y cosas así. El tema es que creo que si llegas a un tope de gastos, esto no lo tengo confirmado, pero si llegas a un tope de gastos, tú puedes solicitar una ayuda del gobierno. Entonces tú pagas hasta ese tope y el resto te lo abona el gobierno. No sé cuál es el tope, no sé cuál es esa cifra todavía, no he llegado a averiguarlo, sino que simplemente me basé en los cálculos estos. Luego también, la persona que acompañaba y demás, pues decidió que no quería estar en una habitación compartida y prefería una habitación individual. Entonces le dieron una habitación individual de la gente que hace postcirugía y se quedan allí pues reposando, lo que sea. No es como... Es que estoy intentando pensar el término en español, pero no es ni UCI ni nada de esto. Ni la UBI, ni un box, ni nada de esto. Es una habitación normal para la gente que ha sido operada. Es bastante amplia, tienes nevera dentro, baño privado, todo similar a como lo recuerdo en España, vaya. Solo que en España no recuerdo, en los hospitales que visité, no recuerdo que hubiera habitaciones individuales. Y si las había, pues no... nunca las visité. Siempre vi las míticas compartidas de 2 camas o más. El caso es que el precio de esta habitación individual pues ascendía un poquito más cara. Y con un poquito más cara me refiero a 7 veces más cara. Se plantaba en 28.000 yenes, unos 30.000 yenes aproximadamente, ¿vale? Que viene a ser como unos 200 euros, ¿vale? Más o menos. Algo menos de 200 euros, pero bueno. Por día, evidentemente. Más lo que os dije de las comidas, más televisión, más... no sé si están incluidos los gastos, supongo que sí, que los gastos de luz, de nevera, de todas las mierdas que tengas allí, de teléfono, porque también hay un teléfono privado. Igual eso está incluido, no lo sé. Yo desde luego tampoco me la jugaría mucho a andar llamando por teléfono. Pero bueno. Me sorprendió muchísimo el precio, es una burrada, de hecho. Es que 200 pavos por una habitación, ni que fuera un hotel. Es que, vamos, exagerado. Pero bueno, el precio de estar tranquilamente a tu bola solo y sin nadie que te moleste. Fue bastante sorprendente, la verdad. Luego las televisiones, eso sí, ¿cuánto era? ¿600, 500 minutos? Por ahí. Una tarjeta de... La televisión no funciona por monedas, en este caso funciona con la tarjeta. Cargas la tarjeta y funciona, no sé si era hasta 500, 600 minutos por 1000 yenes, unos 8 euros. No tengo ni idea de cómo estaba el precio en España, la verdad. Y otra cosa que me di cuenta es que tampoco hay redes wifi en el hospital para poder conectarte, con lo cual tienes que llevarte tu propio internet, un pocket wifi o lo que quieras. Y ya está, tampoco tienes mucho más entretenimiento en el hospital, vaya. Con lo cual, si alguna vez tenéis que ir al hospital a Japón, procurar llevaros algo descargado en el móvil, tablet o ordenador, porque si no os vais a morir del asco, la verdad. Y creo que no me queda nada así destacable que comentar del hospital. Bueno, sí, una de las cosas que me resultaron curiosas es que tenías para medir la presión arterial en cada esquina. Había un puto bicho de esos para coger, meterte el brazo y ala. De hecho, había un niño por ahí jugando, poniéndose el brazo allí. Yo no sé los padres qué cojones harían, pero bueno.
Ahí estaba el crío jugando a su puta bola. Y nadie le decía nada. ¿Y qué más? Así a destacar. Que me miraban mucho, de hecho. En uno de los recorridos del hospital, de primeras, cuando entramos a la unidad de cuidados intensivos, se me quedaron así en plan, hostia, ¿qué hace un guiri aquí? Y bueno, todo eso y demás. Y después tuvimos que volver a esa zona. Y el paciente, cuando volvió, pues los que estaban allí no lo reconocieron, pero en cuanto me vieron a mí, dice, ah, otra vez, esa persona, aquí. Y yo, hey, ¿qué pasa? Y lo, sí, son los de antes. Me pareció bastante gracioso que reconocieron al paciente por mí, vaya, no por el propio paciente, pero bueno. ¿Y qué más? Creo que no me dejo nada más en cuanto a temas de lo que pasa en el hospital. Así relevante. Eso es todo, en principio. Vamos a leer un poquito los comentarios ahora. Mientras bebo un poquito de agua. Ay, que me quedo seco. Enrique Mora, ¿qué piensas de proponer un proyecto en el grupo de G-Chan para desarrollar X cosa entre todos y tal vez te sirva para practicar? Pues podría ser interesante, pero creo que íbamos a tener problemas a la hora de sincronizarnos y poder trabajar todos en equipo. No sé. Creo que nuestro nivel de experiencia es un poco distinto. De hecho, tú tienes mucho más que yo, probablemente. En todos los sentidos. Y Cristian andará más o menos como yo, ahí a tope. Y no creo que haya muchos más programadores en el grupo. De hecho, sí, bueno, está Selu también. Y bueno, podría ser interesante intentarlo. Habría que hablar de qué tipo de proyecto podríamos hacer y demás. Si me quieres proponer algo, pues déjalo por el grupo y lo hablamos ya por ahí en privado. Cristian, por cierto, en las empresas que has trabajado en España de IT, comparándolas con las de Japón, ¿ves mucha diferencia? Veamos. Ya las propias empresas de aquí son diferentes, a pesar de que todas han sido japonesas. Las que he visitado tanto para entrevistas como en las dos que estoy trabajando son como el día y la noche, la verdad. Y en España, pues a ver, la primera en la que estuve se fichaba con tarjeta, igual que en esta. Teníamos algo similar a esto. Llegabas, pum, y fichabas. Y para abrir las puertas, pum, y así se mantenía el nivel de seguridad. Eso la primera. La segunda, creo que fichábamos por huella dactilar, si mal no recuerdo. No me acuerdo. No, era con tarjeta también. Sí, con huella era en la siguiente. Esa fue con tarjeta también. Respecto a cómo se desarrolla el entorno de trabajo, es más o menos similar. Se divide por sectores. Cada sector tiene encargada una cosa. Por ejemplo, yo que sé, aquí están los programadores, los de call center, los de helpdesk, perdón, no call center. Los de helpdesk, luego el de sistemas, normalmente es uno. Está ahí a su puta bola en una mesa todo solo. Luego los maquetadores y diseñadores web por ahí. Y otros proyectos por otro sitio. Sí, eso más o menos es similar aquí también. Hay secciones y esas cosas. Luego, ¿qué más?
Sobre seriedad en el trabajo, pues... anda similar. La gente sí que habla un poco entre ellos, no tiene... las empresas en las que yo he estado al menos no están así todo en plan todos serios y sin hablarse ni nada. Sí que hay comunicación entre los empleados, sí que no son tan comediantes como yo, eso también es cierto. Yo la verdad es que soy bastante cantoso en ese sentido. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, tema comunicación es importante también. Evidentemente en España solamente hablamos en español y aquí solamente en japonés. Aquí buenamente, como se puede, nos hacemos entender y nos entendemos. Cuando algo no se entiende, pues pido que me lo repitan, o si alguna palabra no la entiendo concretamente la busco en el diccionario. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Es que claro, tampoco es que haya tenido una experiencia muy vasta. La primera empresa era bastante relajada y en esta pues son demasiado estrictos. Son como el día y la noche, es lo que digo. No hay por dónde cogerlas y medir realmente ese baremo. Mark y Martí, ahora por aquí. Bienvenidos, chavales. Ya os echaba de menos. Daniel, con el inglés puedes visitar la zona más rural de Japón, por cierto. Enséñanos algo del idioma, oh. No. Con el inglés no vas a ir a ningún sitio. De hecho ya vas a tener problemas en Tokio. A lo mejor algún sitio pues te hablan un poco de inglés muy roto y cogido así por pinzas y ya está. Pero aquí hablan el mismo inglés que puedan hablar en España. No vas a tener esa suerte. Enrique, bueno, lo de la comunicación no creo que sea tan problemático. Yo sigo a unos cuantos desarrolladores y ellos trabajan full remoto. Ellos comentan que la comunicación es asíncrona. Bueno, sí, claro. Para el hecho de trabajar en remoto, evidentemente no quedaría otra que a través de algún tipo de aplicación aparte comunicarnos y cualquier problema que surja escribirlo por ahí. Alguien preguntaba y la persona en cuestión respondía en su momento zona horaria. Pues sí. La verdad es que nunca he formado un equipo así, con lo cual, bueno, pues podría ser una experiencia interesante. Martí, y la culpa no era mía ni de cómo vestía. Mark, ya has ido al 7-Eleven a por leche y pan. ¿Os comunicáis por aquí a través de mi directo? ¿En serio? ¿Estáis viviendo juntos vosotros dos o qué? Me parecería muy fuerte que os comunicarais a través de mi directo entre vosotros para pediros las cosas. No te digo. Enrique, en mi empresa las cosas son bastante relajadas. Todos los jefes fuman marihuana. Vaya. Pues aquí no. Lo primero porque es ilegal y lo segundo porque relajado no tiene nada. Y estos dos ahí a su puta bola contándose su vida. ¿Y qué más os cuento? Pues a ver. Sí. Tengo algo especial. Esto, que se me olvidó contarlo antes. A ver si se ve. Otra vez con el puto foco de la cámara. Bueno, vamos a hacer un unboxing de esta bolsita tan especial, ¿vale? Esta es una bolsa como esta del Daiso, que es la que me lleva hasta ahora a trabajar, de Mickey Mouse. Y aquí me metía las cosas. Pero me encontré esta de Dragon Ball y me la han regalado. Pero me la han regalado. Y luego otra de las cosas interesantes que se me olvidó contar es que cuando fui a hacer la traducción de mi carnet de conducir a la oficina automovilística aquí de Japón, pues resulta que había origami gratis para coger. Y era en plan, coge todos los que tú quieras y te los llevas. Y yo cogí 3. Así para llevar de recuerdo.
Y están bastante guapos porque son grullas. Todo era grullas, básicamente, y shurikens. Y había otra cosa más que no me gustó demasiado. Pero las grullas así tan chiquititas, si hacer una grulla ya tiene su propio mérito porque es bastante jodida, hacerla a este tamaño me pareció bastante increíble. Así que como regalo, creo que puede ser bastante bonito. Estoy intentando no romper demasiado la bolsa y me la estoy cargando entera. Me cago en Dios. Pues nada, voy a hacer un unboxing rompiendo la bolsa. Porque no lo puedo abrir si no. Soy retrasado. Ya vamos a sacar la grulla y os la enseño. La verdad es que tiene los colores muy bonitos. Así. Fijaos que es pequeñísima. Así. Es muy chiquitita. Y me parece un regalo precioso. Está en rosa. Y luego el shuriken lo cogí porque me hacía ilusión tener uno. Cuando trabajaba como profesor, los críos sí que me hicieron origami y demás, shurikens, corazones y cosas así. Pero bueno, este como es azul, me mola. Además tenía el... no sé si se ve bien. Sí, así sí lo podéis ver a lo mejor un poco. Esto que brilla. Es un papel especial. Y es súper bonito. Así que vamos a terminar de abrir aquí la bolsita. Y así me la llevo ya mañana para el trabajo. Aquí con la bolsa. Y vamos a abrirla entera. Oh, por detrás sí que tiene la marca. Esta es la marca, B-Side Label. Y vemos aquí la bolsaca. Vamos a compararla con la otra. A ver cuál es más grande. Esta creo que tiene las asas más largas. Hostia. Pues sí que es más grande. Esta tiene las asas más largas. Es un poco más profunda, que eso me la pela. Pero esta otra es más ancha, que me viene muy bien porque así me entra mejor la botella de agua. Y luego viendo los dibujos, pues vemos, yo qué sé, vemos aquí a Goku diciendo el os, que es el hola. Luego aquí el maestro Muten Roshi diciendo el puff, 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 de meter la cara entre las tetas. Luego aquí el cerdo Ulón, que no sé qué coño es el Genge, no tengo ni idea. Krillin aquí, Kame Senryu. ¡Oh! No me he fijado que estaba el Neo Ivo también. Y esto creo que es una rata. Creo que Radar es con a día de hoy. Dragon Raider no creo, No me he fijado en eso. Y las cápsulas Hoi Poi también, esto tampoco me he fijado. Bulma aquí con una granada. La nube Quinton. Y Puar. ¿No echáis de menos a alguien? Yo creo que destaca porque... A ver, es... todo Dragon Ball de cuando Goku era pequeño. Y falta un personaje muy carismático. Falta Yamcha. No sé por qué no han puesto a Yamcha. O sea, en vez de poner a Puar deberían de haber puesto a Yamcha, yo creo. O en vez de poner las putas cápsulas. O poner por aquí a Yamcha tirado, en plan... medio muerto, ahí muriéndose del asco o algo. Pero la verdad es que está bastante guapa. Y me hacía ilusión. Porque cada vez que voy al trabajo y demás, pues siempre me hacen la típica coña de... A ver, ¿qué traes hoy de Dragon Ball? Pues siempre llevo algo... alguna camiseta o sudadera o lo que sea. Pues ahora llevaré siempre la bolsa esta para la comida. Ahí es donde meto el bento, la botella y todo lo demás.
¿Qué más por aquí? Hostia, macho, qué rayados. ¿Podéis callaros un poco, Mark y Martí? Me cago en la hostia. Madre mía, me he perdido en vuestra puta conversación. Cristian dicen por aquí, por cierto, con el Mac, ¿qué tal? Es decir, ¿es tan pro como dicen? Pues no sé, tío, yo lo noto más o sea, lo noto igual que un PC, sinceramente. Con menos espacio, muy ligero, eso sí, pero yo no veo que... Más allá de que pueda servir para programar en Mac, o sea, en Mac, perdón, en iOS, yo no le veo todavía nada así que digas, hostia, pues me ha merecido la pena. Por ahora. Por ahora. Tampoco lo he usado mucho. No me ha dado tiempo. ¿Para qué usas la bolsa? Pues para llevar el bento, la comida, la fiambrera y cualquier cosa así. Me parece demasiado femenino llevar un puto bolso como llevan otros japoneses. Todavía no me adaptaba a eso. ¿Qué más por aquí? Joder. ¿Cómo se os va la pinza? No llevo 10 minutos viendo el directo, atrasado como 20 minutos porque he tocado la barra sin querer. Vaya, Cristian, qué putada. Bueno, pues te tocará verlo después al final. Gracias, Martí. Tú sí que ets molt bonic. Otra vez, qué guarro. ¿Qué guarro el qué? Ah, vale, lo de... Joder. Y nada, esta semana pues tampoco hay mucho más que contar, no tengo nada más relevante, la verdad. Estaba pensando si me dejaba algo pendiente en el tintero, pero creo que no he tenido nada más. La semana que viene igual visito una de las tiendas Disney para comprar regalitos y demás. Tengo la cena esa pendiente. Tengo pendiente volver a conducir también. ¿Qué más? Ver lo que me depara la semana en el trabajo. Tener que discutir con mi jefe a ver si no progresa la cosa, si no cambia. Y preparar mis cositas para mi viaje a España, que todavía no he pensado en nada que llevarme ni nada. Sí es cierto que he preparado ya las cosas para que lleguen a España y cuando yo llegue allí traerlas de vuelta para acá. Me he comprado unas cuantas cosas ya, pues me sale mucho más rentable comprarlas en España y traérmelas que cogerlas aquí. Rubén, ¿te gusta la saga de Fate? No la conozco. No tengo ni idea. Martí, si te dedicaras menos a trolear y nos contaras realmente un poquito qué tal está siendo tu experiencia como estudiante, igual era más divertida la conversación. Otro día, si quieres, guapo, nos hacemos el directo juntos y nos cuentas tu experiencia en Osaka, ahí en Tobita Shinchi, y cómo te vas de putas cada 2x3. Que seguro que me lo creo y todo. Y nada más, la verdad es que, como os decía, pues ya he terminado con todo. Otra vez me ha vuelto a pasar Cristian. Macho, si solamente le tienes que dar al botoncito de directo y ya está. Pues le echaré un vistazo, me lo voy a anotar ahora. Espérate. A ver, Fate, anime. Hostia, parece que hay bastantes sagas. ¿Cómo ver los animes de Fate? Fate Stay Night. Fate o Sutei Night.
Espérate, esto es una novela visual. No es un anime. No soy muy fan de las novelas visuales, de las visual novel. Pero bueno, le echaré un ojo a ver qué pinta tiene. Y a ver. Y nada más. Por esta semana, pues con esto acabamos el directo. Y a ver todo lo que nos depara la semana que viene. Como os digo, pues principalmente será ir preparando las cositas para la semana siguiente irme a España, con lo cual será mi última semana, mi último fin de semana para poder comprar. Espero que no llueva. De hecho, este fin de semana se decía que iba a caer nieve. Aquí no ha caído nada. Aún estoy esperando. Sí que ha estado fresco. Sí que ha llovido. No sé si está lloviendo ahora, pero sí que ha llovido. Y no había mucha ganas de salir, la verdad. Teniendo aquí el airecito calentico y demás. Cero ganas de salir. Y nada, eso, pues a ver lo que nos depara la semana que viene. Dentro de 2 semanas, pues no haré directo. Pues mientras esté en España no me apetece. Prefiero disfrutar de ese tiempo allí. Así que intentaré dejaros un vídeo preparado. Igual para ese entonces dejo preparado el vídeo de lo del carnet de conducir o algún que otro vídeo que tengo por ahí pendiente todavía. Echar un ojo al vídeo que subí ayer de Kamakura si todavía no lo habéis visto. Es un poquito largo, son casi 20 minutos de vídeo, pero lo hice la verdad pensando en que os podría gustar el tema de ver así como una ruta turística, una guía turística por la zona. La verdad que entre las cigarras y demás bastante molesto el ruido, pero bueno, supongo que para los que están en España, como me pasaba a mí, esos típicos sonidos de verano japoneses en los animes y demás, pues son muy emblemáticos y molan. Cuando estás aquí durante mucho tiempo, pues ya estás hasta los cojones de escucharlas día tras día. Enrique Mora, sí, una novela visual. Sí, es una novela visual, pero tiene adaptación en anime. Ah, vale. Tienes que contarnos la experiencia del cambio al volver a España. Pues hombre, no creo que me dé tiempo a tener mucha experiencia en 3 días, pero bueno. Gichan parla català, la llengua de la tierra. ¿Te vuelves a España o vienes de vacaciones? No, me voy 3 días solamente de vacaciones. Luego tengo que volver para acá a seguir trabajando y demás. Hostia, Martí, te voy a tener que bloquear, cabrón. No, bloquear no, te voy a silenciar. Ya está. Estás temporalmente silenciado. La Mara que lo ha parido. Hostia, 300 segundos. Yo no te he puesto ese tiempo. ¿Por qué miente? Bueno, pues da igual, 5 minuticos así callado. Así da tiempo a leer las otras cosas. Anas Cine, pues hola. Y ya casi adiós. Ya estamos terminando. ¿Te puedo quitar el mute ahora? No lo sé, a ver. Le he dado otra vez. A lo mejor te silencio otros 300 segundos y se va la puta. Ha suspendido a Martí durante 300 segundos. Pues se te ha vuelto a poner. Lo siento. 3 días solo, vaya matada de viaje, loco. Sí, pero es lo que hay. Tengo que ir, quiero ir a ver a mi familia, quiero pasar esos días allí. Ya hace un año que no estoy por allí y bueno. En mayo me iré más tiempo. En mayo igual me voy una semanita. Coincidiendo aquí con la Golden Week y demás. Así que bueno, a ver. Y nada más, disfrutando ya los últimos 40 segundos de directo. ¡Coño, primo! ¡Hola! El día 7 me voy a España, así que te espero ver allí. A las 21:45 estar en la estación. Quiero que me llevéis un puto bucket de
del KFC. Así que espero verte por allí. ¿A qué edad empezaste a estudiar japonés? Pues... en serio no me acuerdo. Con la tontería a los 20. Y eso es todo ya. 5 segundos para acabar el directo. Así que... si habéis llegado a la última hora, pues... pasar el vídeo para atrás y lo veis otra vez entero de nuevo. Yo me voy a echar ya a dormir, que ya son las 12 y es tarde y mañana toca madrugar. Así que venga, gente, gracias por haber estado por aquí y nos vemos la próxima semana. Venga, muchos besitos, cuidaros y adiós. Ni oblit ni perdó. Fem República. Venga, chavales. Chao.